Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros del mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Permítame referir un pequeño resumen de los 3 primeros días. Toda esta serie ha estado basada en lo que dice el libro del apóstol Pablo, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5, desde el 21 en adelante. Y el apóstol empezaba diciendo en el versículo 21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y esta es la base de todas las funciones como miembros de la familia. El sometimiento de los unos a los otros, pero en el temor de Dios, es decir, bajo las normas, los mandamientos, los decretos, sus estatutos, bajo la palabra de Dios, dentro de un enfoque del temor a nuestro Dios. Es decir, respetando las funciones familiares que Dios ha dispuesto para cada uno de los miembros de las familias. Así decía el versículo 22, hacia las esposas decía casadas, estén sujetos a sus propios maridos, una vez más, como al Señor. Amén. Porque el marido, dice, es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces la función de la mujer es la sujeción hacia el marido, porque la mujer fue creada como la ayuda idónea para el hombre. Y Dios dispuso que haya una cabeza en el hogar y esa cabeza, dice la palabra, que es el hombre. Por eso la mujer la manda a que se sujete al marido, tal como Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia se sujeta a Cristo. Asimismo, en ese ejemplo de la familia, manda a la esposa para que se sujete a su propio esposo, a su respectivo esposo, ¿no es cierto? A los esposos la función, el mandamiento es distinto, no es el mismo, no es el de la sujeción, porque dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. A nosotros esposos nos mandan a amar, pero de una manera distinta hacia nuestras esposas, de una manera sacrificial, entregando la vida mismo si es necesario por ellas, por nuestras esposas. Porque dice, así como, es decir, de tal manera como lo hizo Cristo, de la forma en que lo hizo Cristo, cuando Él amó a la iglesia y se entregó, dice, a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. De esa manera, los maridos tienen que amar a sus mujeres de esa manera sacrificial, como Cristo que se entregó a sí mismo. Es decir, esposos, nosotros tenemos que entregarnos a nuestras esposas por completo, dar la vida. Ese es el amor sacrificial al que somos llamados, ¿no es cierto? Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces la clave para los esposos es amar a las esposas como Cristo ama a la iglesia, sacrificialmente. Y ese amor significa tratarlas como a vaso más frágil, protegerlas, cuidarlas, prestar atención a su consejo. Habíamos hablado de eso el día jueves pasado, que es muy, muy importante, y traía a colación una frase que es muy verdadera, ¿no? Hasta ahora no recuerdo quién la dijo, pero decía, aquel que no escucha el consejo de su esposa se está perdiendo la mitad de la sabiduría de Dios. Y hay hombres que piensan que no tienen que escuchar a la mujer, porque son la cabeza, porque son los líderes, y es un liderazgo mal basado. El liderazgo del esposo, habíamos convenido en que es un liderazgo cristiano, y el liderazgo el liderazgo cristiano es un liderazgo dado al servicio, para servir a los demás, no para ser servido, sino para servir a los demás, porque eso fue lo que Cristo nos mostró con su ejemplo. Hasta ahí resumimos lo que habíamos visto como las funciones en los días anteriores hacia el esposo y hacia la esposa. Ahora, la familia, una vez
que es constituida, que hay un matrimonio, que se casa un hombre con una mujer según el diseño de Dios, ya se forma una familia, pero esa familia se va multiplicando con la venida de los hijos. Y hay funciones también ahora, ya no como en mi caso, en el caso de los hombres, ya no solo como esposos, sino como padres. Y en las mujeres, ya no solo como esposas, sino como madres. Y asimismo, aquellos niños que nacen tienen funciones dentro de su rol de hijos hacia los padres. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Así que yo creo que puedo preguntar aquí, ¿cuántos son padres? Casi todos, ¿no es cierto? Casi todos. Pero si pregunto, ¿cuántos son hijos? Todos levantamos la mano, ¿no es cierto? Todos somos hijos, todos nacemos siendo hijos. Y en algún momento de la vida probablemente el Señor nos conceda ser padres. Entonces, vamos a unir las dos funciones de padres e hijos, aunque son distintas, pero tienen mucho que ver las unas con las otras. Por eso en este día vamos a unir esas dos funciones, ¿no es cierto? Sin duda, una de las relaciones, no solamente dentro del ámbito humano, sino en toda la naturaleza, una de las relaciones más fuertes que se crean es justamente la de padres e hijos. Son relaciones que son prácticamente irrompibles, son muy difíciles son por su propia naturaleza, son tremendamente fuertes, y el amor que hay en esa relación ha servido muchas veces, y bíblicamente ha servido para como una regla de medir ciertas cosas. Bueno, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, se ha usado la relación entre un padre y un hijo para medir la manera de amar, la cantidad de amor. Cuando nosotros leemos Juan 3:16, ¿qué dice la palabra? De tal manera amó Dios al mundo. Es decir, para medir la forma en que Dios amó al mundo, ha entregado a su Hijo. ¿Qué está diciendo? Justo lo que dice Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es decir, aquel padre que fue capaz de entregar a su propio Hijo, ¿no es cierto? Esa es la magnitud del amor que está demostrando Dios hacia el mundo. Por eso está escrito así. ¿Qué es lo que está usando? ¿Qué relación está usando para que nosotros podamos entender cuánto nos ama Dios? Que entregó a su propio Hijo. ¿Qué relación podía ser más fuerte que la de un padre y un hijo? La de Dios Padre con Dios Hijo. ¿Qué relación podía ser más fuerte? ¿O qué otra cosa podía entregarnos Dios para demostrarnos su amor, sino su Hijo? ¿Se da cuenta a lo que me refiero? Es una relación extremadamente fuerte, la que existe entre los padres y los hijos. Hay otra forma de medir. Por ejemplo, Dios utilizó al hijo de Abraham para medir cuál era su obediencia. Cuando le dijo, entrégame a tu propio hijo, al hijo de la promesa, a tu hijo el único. Entrégamelo. ¿No es cierto? Y luego en Génesis 22:12 dice que el ángel le dice a Abraham y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño, cuando Dios ya lo había puesto sobre el altar para sacrificarlo. Cuando Abraham ya lo había puesto sobre el altar. Ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. ¿Se da cuenta? La forma en que Dios sabía si es que Abraham estaba dispuesto absolutamente a todo por él en obediencia, era que le entregara a su hijo. ¿Qué otra cosa le podía pedir Dios a Abraham? Podía pedirle las riquezas, podía pedirle hasta la esposa si quería. Cualquier cosa le hubiera podido, pero le pidió lo más fuerte, esa relación más estrecha que existía. Entrégame a tu hijo, al de la promesa. ¿No es cierto? Para medir el valor de las bendiciones, cierta vez, antes de esta promesa, antes de que Dios pusiera a prueba la obediencia de Abraham, antes de que Dios lo bendijera con un hijo a Abraham, y estando ya Abraham de avanzada edad, si retrocedemos del Génesis 22 al Génesis 15, dice en el capítulo 15, versículo 1, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo,
Mire, Dios le está diciendo algo a Abraham, a su siervo Abraham. Le dice, no temas, Abraham. Qué hermosa promesa, ¿no? Cuando Dios te dice, no temas, puede venir lo que sea, pero no temas. Ya es un regalo fabuloso que Dios nos está dando, ¿no es cierto? Quitándonos el temor. Le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y aquí viene la otra parte de la promesa. Y tu galardón será grande, en gran manera. Es decir, te voy a dar una recompensa gigante, te voy a dar todas las riquezas, te voy a dar todo lo que tú quieras recibir. Va a ser de gran manera tu galardón. Usted puede imaginarse qué quisiera que Dios le regale, aparte de su compañía, que ya está puesta ahí en esa promesa, aparte de que el Señor le dice, yo soy tu escudo, no tienes nada que temer, y encima te voy a recompensar, te voy a galardonar de una manera tan grande, que uno pensaría que Abraham iba a estar completamente feliz con esa promesa, con ese ofrecimiento que le hace Dios. Pero en el siguiente versículo, en el versículo 2, responde Abraham y dice, Señor Jehová, ¿qué me darás? Imagínese esa respuesta. Le está diciendo, ¿qué me puedes dar tú que me alegre el corazón, en otras palabras? ¿Qué me darás? Le dice, siendo así que ando, ¿qué cosa? Sin hijo. Señor, no importa lo que tú me quieras regalar, pero no me has dado un hijo. ¿Qué es lo que más está valorando Abraham de todo lo que Dios puede dar? Que Dios puede darlo todo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más está valorando? Un hijo. No, le faltaba esa relación estrecha que hay entre padres e hijos. Le dice, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Perdón, voy a señalar por acá. Coincidió mi hermano, coincidió pastor. Y en el versículo 3, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Es decir, me vas a llenar los bolsillos de riqueza, Señor. Me estás prometiendo grandes cosas, pero no tengo un hijo que me herede. ¿De qué me sirve? No me has dado lo mejor, lo más lindo de la vida, que es un hijo. Porque está poniendo otra vez en la vara de medir esa relación entre padres e hijos. Yo sé que aquí hay personas que no tienen hijos, pero son hijos y tienen esa relación con sus padres. Y comprenden que esa relación es más estrecha y más valiosa que cualquier otra cosa. ¿No es cierto? Es fuerte, es perfecta, da un sentido de pertenencia a esa relación entre padres e hijos. Y este mismo ha sido el plan de redención que Dios utilizó para con nosotros. Miren, Dios podía llamarnos cualquier cosa dentro de su plan de redención, pero ¿cuál es el término que Él utiliza para con nosotros en el plan de redención? Hijos. ¿Sí o no? Podía decir para hacerlos mis siervos, para hacerlos, yo qué sé, póngale cualquier término ahí, para ser mi pueblo. Pero no, el plan de redención comprende que seamos hijos. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios, porque no éramos hijos, estábamos perdidos. No, no es como dicen por ahí que todos somos hijos de Dios. Eso es falso, es una mentira. No todos somos hijos, todos somos criaturas de Dios, fuimos creados por Dios, pero solamente a los que le recibimos en el corazón se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y eso es lo que nos complementa. No es suficiente ser creación de Dios, es una gran diferencia pasar a ser parte de la familia de Dios como hijos. Ahí es donde el plan de redención perfecto de Dios se completa. ¿No es cierto? Entonces mire esa relación de padre e hijos, y que eso es lo que Dios busca, tener hijos, hijos. Que seamos hechos sus hijos, darnos ese espíritu de adopción por el cual podemos decir, Abba Padre, Papito Santo, Papito amado, ¿no es cierto? Tener esa relación íntima entre padres e hijos, que antes no la teníamos. ¿Y cuándo la llegamos a tener? Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Nuestra vida es transformada, es cambiada, pasamos a ser hijos y cambia esa
esa relación, ¿no es cierto? Eso es lo que Dios espera, esa gran familia. Entonces, con toda esta introducción acerca de la relación que hay entre los padres y los hijos, vamos a pasar a las funciones, ¿no es cierto? Sin antes recordar lo que dice Salmo 127:3. He aquí que herencia de Jehová son los hijos, ¿no es cierto? Cosa de estima el fruto del vientre. Hay algo que las parejas de esposos y esposas pueden dejar hacer, justamente eso, ese término de esposos y esposas se pueden terminar a través de una ruptura, de un divorcio, ¿no es cierto? Y pasan a ser el ex y la ex, ¿sí o no? Pero nunca he oído que alguien sea el ex hijo mío o que alguien diga mi ex papá. Padres e hijos, esa relación no se rompe y es para siempre, ¿no es cierto? Puede terminar hasta la relación de una sola carne que se forma con la esposa, aunque no debería y no está dentro del plan de Dios que termine, pero en la práctica sucede. Pero aún las parejas divorciadas no se divorcian de los hijos, ni los hijos se divorcian de sus padres. Por eso es que es una relación tan estrecha y tan fuerte y que es para toda la vida. Entonces, hijos, ¿dónde están los hijos? Aquí todos somos hijos, ¿no es cierto? Todos tenemos papá y mamá. Hijos, dice Efesios 6:1. Hijos, obedecer en el Señor. ¿A quién? A vuestros amigos, a vuestros padres. Porque esto es justo. Qué curioso que la frase que más utilizan los jóvenes en su etapa de rebeldía, tú no, Carlita, otros jóvenes, en sus etapas de rebeldía, cuando los padres les dicen que no a cierta cosa, qué curioso que lo que más dicen es, no es justo. ¿Sí o no? Papás, ¿han oído esa expresión de sus hijos? Sí, no es justo. ¿Sí o no? ¿Y qué dice la palabra? Obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. ¿Por qué dice que es justo? Esa palabra que está ahí escrita te está empoderando, papá y mamá, te está dando autoridad de parte de Dios, te está diciendo, tranquilo, tranquila, es justo porque tú eres su papá, tú eres su mamá y tú eres el llamado a disciplinarlo y a educarlo. Pero esta palabra es para los hijos. Hijos, obedezcan a sus padres. Y no estén diciendo por ahí, no es justo, no es justo, no es justo. No, la misma palabra te dice, sí, esto es justo. Obedecer a tus papás es justo. Amén. El versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? ¿Cuál es la promesa? Que te vaya bien en la vida, ¿no es cierto? Y que seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos queremos que nos vaya bien? Ese mandamiento no es solamente para los jovencitos. Ese mandamiento es aún para los que ya somos huérfanos. Aún cuando nuestros padres ya han partido, tenemos que seguirles honrando mientras tengamos vida, para que nos vaya bien. Aún que honremos la memoria de aquellos que ya se fueron, que fueron nuestros padres. Y ese es el mandamiento para los hijos, obedecer, pero el detalle es en el Señor a vuestros padres. Obedecer porque así manda el Señor. Obedecer porque esta es la función que Dios ha puesto hacia los hijos, la obediencia. Así como Dios demanda a nosotros como sus hijos que seamos obedientes a Él. La función del hijo es obedecer. Obedecer, la función del hijo es honrar. Dice dos cosas, obedezcan a sus padres y honren a su padre y a su madre. Esas dos, la obediencia y la honra están en una sola, se pueden unir en un solo, digamos, en una sola práctica, ¿no es cierto? La obediencia con honra es una obediencia con respeto y honor hacia los padres. No es una obediencia falsa a regañadientes, como muchas veces los hijos hacen. Los hijos hacemos. Me incluyo en el grupo. Muchas veces hacemos una obediencia forzada, fingida, sin respeto y sin honra hacia nuestros padres, pero no es eso lo que el Señor nos llama a hacer, sino una
obediencia con honra, ¿no es cierto? Hay una frase irreverente, desprovista de todo propósito, que los hijos alguna vez en la vida hemos mencionado y alguna vez nuestros hijos nos la han dicho cuando hay un enfrentamiento con los padres, y es esta: yo no pedí nacer. ¿Se ha oído, no? Yo no pedí nacer, así que es hasta una blasfemia en contra del Señor. El padre le podría responder: yo tampoco pedí que nazcas, porque yo no soy dador de vida, el dador de vida es Dios. No hay hijos planeados de hijos no planeados. Dios planea todas las vidas que nacen, todas ellas, absolutamente todas. Así que esa frase tan típica que dicen los hijos, no la digan nunca más. Están blasfemando contra Dios. No solo es un irrespeto hacia los padres, es una blasfemia contra Dios. Dios te trajo a este mundo con un propósito. No podemos decir yo no pedí nacer. Dios te trajo acá. Amar con respeto y dar honor significa amar a los padres, respetar a los padres, cumplir lo que los padres piden a los hijos, prestar atención a los padres, seguir las indicaciones de los padres. Eso es dar honra a los padres. Eso es darles confianza, amor, respeto y honor. ¿No es cierto? La Biblia nos enseña que la obediencia es un medidor de la sabiduría en nuestros hijos. ¿Cuántos quieren padres que sean, cuántos padres quieren hijos sabios? Todos queremos inflar el pecho. Nadie dice, mi hijo es el más tontito de la clase. Nadie dice eso, ¿no es cierto? No, todos dicen, mi hijo es el más sabio, el más pilas, el más inteligente, ¿no es cierto? Pero mire lo que dice la Biblia, Proverbios 13:1. El hijo sabio es el que recibe el consejo del padre. Mas el burlador no escucha las reprensiones. El burlador es el insolente, el que se pasa los consejos del padre por delante y no los hace caso. Hay sabiduría en obedecer a los padres. Así que hijos, los que están aquí escuchando y los que escucharán esta charla por los canales virtuales, reciban el consejo de sus padres para si quieren ser sabios. Los hijos sabios no nacen, se hacen. ¿Se ha oído ese término para definir otras tendencias sexuales? Que eso es lo mismo. No nacen, sino que se hacen. No nacen con esas desviaciones, se hacen. Lo mismo pasa con los hijos sabios. No nacen sabios, se hacen sabios al escuchar el consejo de los padres. Así que nadie puede decir, es que me nació tontito, carente de sabiduría. No, es que es desobediente, es que no quiere oír a sus papás, porque el hijo que es sabio es el que recibe el consejo de los papás, ¿no es cierto? Aún Jesús, nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipotente, aún Él se sujetó al consejo de sus padres. Usted puede ver la historia en Lucas. Recuerda cuando toda la familia cuando Jesús tenía 12 años, fueron a Jerusalén, y de regreso María y José se dieron cuenta que Jesús se había perdido y no regresaba con ellos, y regresaron para buscarlo. Dice Lucas capítulo 2 versículo 51, y descendió con ellos. Esto es cuando ya lo encuentran. ¿Dónde lo encuentran? En el templo, discutiendo con los grandes religiosos, con los hombres de ley estaba él discutiendo, ¿no es cierto? Y dice que descendió y volvió a Nazaret, Jesús, ¿no es cierto? Y dice, y estaba sujeto a ellos. ¿A quién se refiere? A sus papás, ¿no es cierto? ¿Y a qué se refiere esa sujeción? Un versículo antes dice, ¿por qué me buscaban? Yo estaba donde tenía que estar, en los asuntos, en los negocios de mi Padre. Ahí tenía que estar yo. ¿Dónde estaba el anhelo y el corazón de Jesucristo? Es como que un niño hoy en día vayas y lo encuentres en la juguetería y te diga, ¿por qué me buscabas en otro lado? Aquí es donde yo quiero estar. ¿A dónde me ibas a ir a buscar?
¿Dónde más iba a estar? Sino en la juguetería o en la dulcería. Para Jesús era estar en el templo, en la casa del papá, en los negocios del papá. La diferencia es que cuando un niño es mal criado y vas a la juguetería y le coges de la mano y le dices, guambra majadero, ¿por qué te me perdiste? ¿Por qué te me escondes? Nos vamos para la casa. Te toca arrastrarle cuando el guambra es majadero, ¿sí o no? Y te hace un berrinche tremendo cuando no hay sujeción. Pero la Biblia dice que Jesús descendió con ellos, es decir, les obedeció y dijo, aunque quisiera estar acá, me voy con ustedes porque me llevan para allá. Esa es obediencia. Y se sujetó a sus padres. ¿No es cierto? Y el versículo siguiente, 52, dice, Jesús crecía ¿en qué? Porque se sujetaba. Se sujetaba a sus padres. Jesús, el Hijo de Dios, el omnisciente, el omnipotente, lleno de sabiduría, crecía más en sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque obedecía a sus papás. El mismo Jesús, si alguien en este mundo podía quejarse de sus padres, era Jesús. Y no porque Jesús le tocaron malos papás, porque María y José eran malos, no, sino por quien era Él. El único hombre perfecto, lleno de sabiduría, lleno de gracia. ¿Quién podía calzar los zapatos de ser padre del Hijo de Dios aquí en la tierra? Nadie, absolutamente nadie. Pero Él no se quejó de sus padres. Entonces, hijos, muchas veces nos quejamos de nuestros padres. ¿Y quiénes somos para quejarnos? ¿Quiénes somos para armar un berrinche? El plan de Dios es que los hijos aprendan a honrar y a obedecer, ¿no es cierto?, a sus papás, a medida que van creciendo, van aprendiendo esa honra y esa obediencia, sobre todo, para que aprendan a vivir sabiamente, ¿no es cierto? Cuando los hijos aprenden a obedecer a sus padres, que son la primera autoridad que Dios pone delante de ellos, aprenderán ellos a obedecer también las autoridades en la escuela, y más grande cuando estén afuera aprenderán a obedecer a las autoridades, a los policías, a sus gobernantes, al ejército, a los bomberos, a cualquiera persona que tenga autoridad. Pero sobre todas las cosas aprenderán a obedecer la autoridad de Dios. Hijos que no son o que no aprenden a obedecer a sus padres, no van a obedecer ninguna autoridad que tengan por delante. Proverbios 1:8 dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Como consejo para cerrar las funciones de los hijos. Oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 1:8. No dice en ninguna parte de la Biblia que el padre tiene que ganarse la honra del hijo. Hijos no pueden discriminar el honrar o no a sus papás de acuerdo al comportamiento, errores o fallas que hayan tenido sus padres. No depende de nada. Es un mandamiento sin, ¿cómo se dice? Sin condición. Es un mandamiento incondicional. Porque muchas veces justificamos el no honrar, el no obedecer a nuestros padres en cuanto a ¿qué? A que no fueron buenos padres, según los criterios de ¿quién? Del propio hijo. Entonces no hay ese condicionamiento. Padres, ser papá o mamá es el privilegio más grande que Dios nos puede dar. Como decía hace un momento, Abraham se quejaba y no quería ninguna fortuna más grande, sino que Dios le dé un hijo. Es un privilegio grande que Dios nos ha concedido, ¿no es cierto? Porque los hijos son una continuidad de nuestra vida. Verles nacer, verles crecer, verles que se parezcan a nosotros físicamente y conductualmente muchas veces, ¿no es cierto? Es una experiencia maravillosa. Ellos llevan un legado cromosómico no solo físico, sino emocional de los padres. Son nuestros clones en chiquito. Es un privilegio, pero además del privilegio, recae sobre los padres una tremenda responsabilidad en la formación de los hijos. Y esa es la función que tenemos como padres, formar a nuestros hijos. ¿Está de acuerdo conmigo? Los hijos observan a los padres. A veces parece que ellos llevan su vida y que no les importa nada de lo que están haciendo los papás, no les importa nada de la casa,
pero ellos todo el tiempo están observando a sus padres, ven lo que hacen, cómo lo hacen, ven lo que dicen, cómo lo dicen, ven cómo se expresan emocionalmente y cuáles son las emociones que reprimen los padres, a cuáles emociones dan rienda suelta, todo lo están analizando los hijos, ¿no es cierto? Todo ven a través de lo que nosotros les decimos, pero no solo de lo que decimos, sino no solo de nuestro lenguaje hablado, sino de nuestro lenguaje corporal, de nuestro testimonio. Todo lo están mirando, de todos ellos se están dando cuenta. Yo recuerdo una vez que le pedí a mi hija que me deje ver alguna foto de su teléfono y como todo padre curioso comenzó a hacer así el dedito en la pantalla y pasé a otras fotos y de repente vi una foto que estábamos en el auto, manejaba yo, ella iba en el asiento de atrás y mientras manejaba estaba tomado de la mano así de mi esposa y tomó una foto de las manos entrelazadas. ¿Qué me dejó entender eso? Que ella estaba viendo un ejemplo de amor entre padre y madre. Y eso le llamó la atención a ella. Y si tomó fotos porque le llamó la atención. Entonces ahí me di cuenta que todo lo están viendo. Otro caso fue alguna vez que estaba manejando el auto y mi hijo estaba muy atento y cuando metía las marchas, cuando embragaba, porque no era un auto manual, cuando embragaba, cuando frenaba, estaba viendo todo lo que hacía porque él quería aprender. Ellos quieren aprender todo lo que nosotros hacemos. Entonces no solo es lo que les podamos decir, sino lo que ellos puedan ver en nosotros. Y tiene que existir, padres, una coherencia entre lo que les decimos y enseñamos a nuestros hijos, una coherencia con lo que vivimos en casa. No les podemos decir a los hijos que sean de cierta manera si nosotros no lo somos. Hay papás que justifican incluso sus vicios. Por ejemplo, un papá fumador le dice al hijo, no fumes. Y tengo la autoridad de decirte que no fumes. Sí tiene una autoridad para decirle, pero no tiene una autoridad testimonial porque él mismo está fumando. Ese hijo a la final va a fumar. Va a decir, si tú lo haces, yo también lo voy a hacer. Yo estoy de acuerdo que ese papá tiene que explicarle a su hijo que ese es un vicio que está mal en él y que trata de salir de él y que eso no le gusta a Dios y que él no quiere que su hijo caiga en eso. Sí, tiene esa autoridad y además esa responsabilidad de indicarle de esa manera. Pero hay padres que dicen, no, está bien que yo fume, pero tú no, porque eres mi hijo y yo mando que no. Tenemos que tener una coherencia entre lo que decimos y entre lo que vivimos. Un padre que en su trabajo es corrupto no le puede decir a su hijo, no robes el esfero de tu compañerito en la escuela. Pero papá, si tú robas millones en el trabajo. Entonces esa coherencia tiene que existir. ¿A qué voy? El tema de educación tiene que transformar nuestra vida. Para educar a nuestros hijos tenemos nosotros que ser transformados. Nuestras vidas tienen que ser lo más perfectas posible porque ellos están mirando a nosotros para ser como nosotros. Efesios 6:4 dice, vosotros padres, siguiendo toda la enseñanza que está en Efesios sobre las funciones de los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuál es la función del padre? Disciplinar y amonestar a sus hijos. Esa es la función de los padres. Es una responsabilidad, pero además es una autoridad que tenemos. Y esa autoridad es dada por Dios. Pero antes que nada, papás y mamás que están en este lugar, para que nosotros podamos cumplir esa función tenemos que hacerlo como un equipo. No podemos descuidar el primer principio de educadores que tenemos dentro de casa como padre y madre. Y ese principio está allá en Génesis cuando dice, y serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Por eso primero son las funciones del esposo y de la esposa. Pero son funciones complementarias, habíamos dicho, ¿no es cierto? Por eso la palabra dice, someteos los unos a los otros. Por eso en Génesis dice, dejará a su padre y a su madre, se unirán y serán una sola carne. ¿Y por qué digo esto? Este principio es básico para la educación de los hijos. Hemos visto matrimonios que no se ponen de acuerdo en la educación de los hijos y los hijos no logran ser educados. No logran recibir la disciplina porque cuando uno de los dos quiere disciplinar al hijo, el otro le contradice y le desautoriza en presencia de los hijos.
Y muchas parejas cometen este error. No funciona. El primer principio como padres para educar a nuestros hijos es este: la unidad del espíritu. Se forma como una batalla con los hijos, si queremos decirlo así. No es contra los hijos, es contra el espíritu del enemigo que quiere utilizar a nuestros hijos. Y nosotros tenemos que batallar contra eso. Y esa batalla se forma los dos unidos, puestos de acuerdo. Si es que hasta ahora hemos cometido ese error de no estar de acuerdo, de desautorizarnos, cambiemos. Los hijos tienen que ver un papá y tienen que ver una mamá que están unidos y están firmes para educarlos. De lo contrario, aprenderán rapidísimo a manipular a ese papá y a esa mamá que no se ponen de acuerdo. Entonces, una unidad que está ahí en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, no dos carnes, una sola carne. Una unidad de espíritu, una unidad de carne, una unidad de autoridad dada por Dios a los dos, porque los dos son los educadores. Los hijos, mientras van creciendo, irán poniendo retos a sus papás. Los irán probando en ciertas cosas. Irán viendo cuáles son sus límites, hasta dónde los pueden probar. Y nosotros como padres tenemos que saber que estamos siendo probados por nuestros hijos, como educadores de ellos que somos, como disciplinadores de ellos. No se preocupen que nuestros hijos nos reten a los límites. Están aprendiendo de nosotros. Ellos querrán ver y aprender cómo nos comportamos en situaciones extremas. Y nos pondrán a prueba, desde chiquitos, desde el berrinche en el supermercado, hasta de grandes, cuando la desobediencia los pone rebeldes, están probando a los papás. Y la lucha seguirá más adelante. Y vuelvo a este término de lucha o batalla, porque el disciplinar es algo difícil, no es fácil. Se convierte en una batalla. Hay peleas, hay discordias en la casa. Y por esto erróneamente algunos padres toman una mala decisión, que es ser los amigotes de sus hijos. Y dicen, no, yo nunca peleo con mi hijo, yo soy el amigote. ¿Sabe qué significa amigote? Amigo alcahuete, amigote o amiguote deberíamos decir, ¿no es cierto? Nosotros no somos los amigotes de nuestros hijos. Allá están los amigotes, los que traen malos consejos, los que les dicen sí a todos, aquellos que les dicen, bótate, tómalo, fúmalo, lánzate. Nosotros no somos, pero muchos padres erróneamente toman el lugar de los amigos, o los amigotes de nuestros hijos. No es esa nuestra función, no es. Claro que es más cómodo decirles que sí a todo. Hay padres y madres que han tomado esa decisión y dicen, no, y si yo me llevo muy bien con mis hijos, todos los amigos de mis hijos les gusta venir a mi casa porque yo soy un papá o una mamá cool, chévere. Y los amigos de mis hijos dicen, qué chévere tu mamá, con tu papá se puede hacer de todo. Han caído en el error de ser el amigote. Ahora, ojo, no estoy diciendo que nuestros hijos nos vean como un enemigo. Los padres tenemos que ser amigos, no amigotes, amigos de nuestros hijos. ¿En qué sentido? En que nuestro hijo pueda tener la confianza de venir a buscar el respaldo que necesita delante de nosotros ante cualquier situación. Que no se cohíban de decirnos nada. Que cuando estén en problemas, a quien acudan primeramente es a papá y a mamá. Y eso no es fácil conseguir. Pero a eso somos llamados. Es hermoso ser padre, es hermoso ser madre, pero la responsabilidad es muy grande. Tenemos que lograr ese equilibrio. Por eso la disciplina no tiene que ser tan rigurosa. Nosotros como padres tenemos que ser un poco flexibles en cuanto a nuestros hijos. El mandato dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Cuando las cosas son demasiado rígidas, provocamos a ira a nuestros hijos, a rebeldía. Tenemos que tener esa sabiduría que solo Dios nos puede dar, porque nadie nace sabiendo ser padre, ¿no es cierto? Y cuando nacen nuestros hijos, no nacen con un manual,
Cuando desempacas la televisión, sí viene el manual del usuario. El único manual que tenemos es este. Esta es una charla de cómo tratar de aprender a ser padres. Y aún así, tenemos que discernir cómo es el carácter de los hijos, porque no hay un hijo exacto al otro. Todos son distintos. Así como no hay un padre igual al otro. ¿No es cierto? Pero nosotros tenemos que lograr tener ese equilibrio de ser ese papá amigo, esa mamá amigo. Y vuelvo a repetir, no es lo mismo ser amigo que amigote. No es lo mismo ser el consejero, el consolador, el disciplinador, que el alcahuete. Alcahuetes nunca. Nosotros tenemos que poder llegar a ser esos padres que escuchan, comprenden a sus hijos, ¿no es cierto? Aconsejan, perdonan, pero también disciplinan, aplican consecuencias para que aprendan. Entonces debemos ganarnos esa confianza de parte de nuestros hijos, porque en las decisiones de la vida, usted que ya dejó a su padre y a su madre hace algún tiempo, muchas veces habrá pensado, ¿qué hubiera hecho mi papá? ¿Qué hubiera hecho mi mamá en tal o cual decisión que tenemos que tomar en la vida? Entonces tenemos que dejar un legado de un ejemplo a nuestros hijos en el cual ellos puedan basarse para que les vaya bien en la vida, ¿no es cierto? Es importante, vuelvo otra vez a este tema del buen ejemplo, porque más los hijos, más que escuchar, lo que hacen es observar. Más lo que hacen es observarnos, papá y mamá, más que escucharnos. Recuerdo cuando mi hija, la primera, la mayor, estuvo en primer año de básica, creo que fue, o en el kinder, nos llamaron a los papás y los maestros habían hecho un experimento, un ejercicio, una prueba con los hijos. Todavía no sabían ni escribir ni leer, pero les habían dicho, la maestra le había dicho, descríbeme a tu papá y a tu mamá. Entonces los niños comenzaron a describir todo lo que ellos veían en sus papás. Entonces, mi papá es así asado, mi mamá es así. Y toda la descripción que un niño de 5 o 6 años pueda darle al maestro. Y el maestro tomó notas y no puso nombres. Y luego nos llamó a los papás y dijo, aquí tengo cartas de la descripción de cómo sus hijos los ven a ustedes. No va a dar nombres, voy a leer las descripciones y quiero que quien se siente identificado levante la mano y diga, sí, soy yo, es mi hijo el que escribió eso, ¿no? Hubiera visto a esos papás, daba chiste verles, ¿no? Porque eran unas descripciones y los papás se mataban de la risa. Ja, 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 ja. ¿Y quién será? No sé. Y la maestra después de un rato decía, eres tú, fulanito. Yo, pero yo no hago eso, si yo no soy así, yo no soy así. Se pegaban unas sorpresas, pero eso es lo que eran delante de los ojos de sus hijos. Y ese ejercicio era muy bueno para que los padres entiendan cómo nos ven nuestros hijos. Y qué lindo que se lo hagan en el primer año de escuela, porque eso servía para que los papás empiecen a modificar esa visión, si es que no era agradable, que los hijos tenían de ellos. Habían niños que decían, mi papá trabaja todo el día y mi mamá solo come lechugas y agua. ¿A quién se referían? ¿No es cierto? Un padre o madre que da rienda suelta a todos los deseos de sus hijos sin límites, por ser cool con ellos, simplemente no está cumpliendo su rol. No está cumpliendo su rol. Escuché la historia de una niña que a sus 16 o 17 años le dijo a su compañera a su amiga, le dijo, ¿vas a ir a la fiesta el fin de semana? Y la amiga le dijo, no, no puedo. ¿Por qué? Porque no me dieron permiso. Ya he ido a muchas fiestas, ya fui a una fiesta este mes, ya no tengo más permiso. Y le dice, ¿y tú? No, yo sí. Dice, a mí no necesito pedir permiso, yo voy nomás a las fiestas que yo quiera. Y esta misma niña le dijo a su amiga, qué chévere que tus papás sí te quieran, qué chévere que tus papás sí se preocupen de ti. Los míos parece que no me quieren ni se preocupan, ¿por qué? Yo hago lo que quiera. Por ser un padre cool, una madre cool. Los hijos demandan disciplina de los padres. Pareciera que no, pero demandan disciplina. Esos hijos se sienten queridos cuando son disciplinados, cuando tienen reglas, cuando los papás ponemos límites. Entonces se sienten amados, queridos, se sienten importantes, se sienten respaldados, tienen un sentido de pertenencia a un hogar. Entonces no podemos caer otra vez en ese error de
de ser papás y mamás cool. Para que los hijos se autoafirmen, tengan una firmeza, formen su carácter, necesitan que los padres primeramente sean maduros, afectivos, sociales entre ellos. Por eso decía, ser papás implica tener un cambio en nuestra misma personalidad, porque ellos van a ver todo lo que nosotros hacemos. Vamos a hacer ese ejemplo, ¿no es cierto? Además de ser así, los papás tenemos que ser flexibles para aceptar a nuestros hijos tal y como son. Y ojo que no estoy hablando de desviaciones fuera de la palabra, no. Tenemos que corregir esas cosas, hay que enderezar cuando los hijos se están torciendo. Eso es la disciplina. Pero ¿a qué me refiero? A que los hijos no son lo que nosotros esperamos que sean. El caso más típico de una imposición de los padres hacia los hijos es cuando los padres deciden qué profesión tienen que estudiar sus hijos. Eso ocurre muchísimo, muchísimo. Forjan desde chiquitos el destino de los hijos. Tú vas a ser médico cuando seas grande, tú vas a ser abogado, tú vas a, yo qué sé, cualquier profesión. Y eso implica provocarlos a la ira. Tener esa inflexibilidad. Nosotros tenemos que ser flexibles y aceptarles como son. Yo, por ejemplo, nunca fui de gustarme el fútbol, jamás. Hincha de algún equipo, nunca en la vida. Lo único que me gusta ver son los mundiales de fútbol, eso sí, una vez cada 4 años. Pero cuando nació mi hijo, yo soy hincha, a mí más bien soy fanático de todos los deportes motor, me gusta ver la Fórmula 1, las carreras, rally, motocicleta, todo lo que tenga motor me gusta. Así era yo. Cuando nació mi hijo varón, dije, qué maravilla va a ser, vamos a ver las carreras, vamos a ver la fórmula. El Wambra se hizo más futbolista que Maradona, que Messi, que todos juntos. Más hincha, se sabe los nombres de todos los jugadores, se sabe lo que pasó en cada mundial. Es una enciclopedia del fútbol. En un principio yo empecé a luchar, le digo, mi hijo, el fútbol, qué feo. No, los carros, no, es que el fútbol, no, pero ver los carros, no, es que el fútbol. Tuve que aprender a amar que él era distinto a mí. A veces los papás no entendemos eso y queremos forzarles. No, mi hijo, no, tienes que ser como yo, te tiene que gustar lo que a mí me gusta. Eso es provocarlos a iras. Después, pasado el tiempo, ahora sí vemos la Fórmula 1 juntos. Ahora sí le gusta. Pero son esos pequeños ejemplos que se dan en la vivencia entre padres e hijos. Que nosotros como padres tenemos que tener esa flexibilidad para poder aceptar a nuestros hijos con sus gustos, con lo que a ellos les gusta, ¿no es cierto? La psicología actual, ya voy terminando, mis hermanos. La psicología actual ha hecho un gran daño a la sociedad. Díganme que sí o no, en cuanto a la educación de los hijos. Hay un día cuando los hijos van lindos, la mamá les peina, les pone el uniforme, se van al colegio, se van con su loncherita, regresan hecho pedazos, eso sí. Pero hay un día que regresan del colegio a la casa y vienen a recitarnos los derechos que tienen como hijos. Unas pulgas de este tamaño vienen y se paran así. Papi, ¿sabías que yo tengo derecho de que esto y el otro? Y uno se queda. ¿Quién te dijo? Me enseñaron en el colegio, así que ya no me puedes decir que tome la sopa porque no me gusta. Punto. Está bien que se les enseñe a los hijos los derechos, pero también las obligaciones. Esa parte se está dejando a un lado. Esa psicología nueva actual a los niños que dice, papás, no topes a tu hijo. Déjale, si quiere hacer un berrinche, déjale. Se está expresando. Yo no estoy de acuerdo. La palabra no está de acuerdo. Yo no creo que así se deba educar a un hijo. Cuidado con topar un cabello de su cabeza, no le pongas un dedo encima al guagua porque le traumas para toda la vida. A mí me pegaron y no estoy traumado. Creo que a cualquiera de los que estamos aquí recibimos alguna vez un correazo, ¿no es cierto? Y aquí estamos. Más bien, esa nueva filosofía, de esa nueva educación de los hijos, que no les topes, déjales que se expresen, no les corrijas, va en contra de lo que dice la palabra. Verá, la palabra dice, la necedad, en Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. El muchacho por naturaleza es necio, es irreverente, irrespetuoso.
Eso es lo que está ligado en el corazón del muchacho y dice, mas la vara de la corrección la alejará de él a la necedad. La vara de la corrección. Esas nuevas tendencias psicológicas de cómo educar a los niños, porque quieren enseñarnos a los papás, primero querían enseñarnos cómo educarles sin toparles, y ahora quieren sacarnos de esa responsabilidad y ese honor que tenemos como padres de educar a nuestros hijos. Y está equivocado todo eso, porque estas nuevas olas psicológicas de una mala educación ya ha parido jóvenes arrogantes, anárquicos, que no respetan autoridad alguna en la sociedad, y hedonistas que solo ven por su propio bienestar. Ese es el resultado. La palabra no dice nada de eso y tenemos que tener mucho cuidado. Hay un pensamiento muy verde, muy ecológico y que suena muy bonito, que habla acerca de cuidar el planeta, que dice, tenemos que ver qué mundo les vamos a heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no es cierto? ¿Sí han escuchado eso? Yo más bien creo que deberíamos pensar, tenemos que ver qué hijos le vamos a heredar a este mundo. Por estar descuidando la educación de nuestros hijos, sí les vamos a heredar un mundo precioso, lindo, ecológico y todo lo que usted quiera. ¿Pero a quiénes? ¿A seres hedonistas? ¿A seres anárquicos, arrogantes? No. Más bien dediquémonos a heredar a este mundo hombres y mujeres de bien, que sean nuestros hijos. Ese debería ser nuestro pensamiento. Y padres, tenemos la autoridad de Dios, y la autoridad de Dios está por encima de cualquier autoridad mundana. Tenemos la autoridad de Dios para educar a nuestros hijos, y ahí sí voy a decir, como se dice un refrán popular, como Dios manda. Hay que educarlos como Dios manda, no como el mundo nos manda a educarlos, como Dios manda. ¿Y qué dice? Quiere, así cuando venga el chiquito, no, decirle, papi, ¿sabes cuáles son mis derechos? Mami, ya sé cuáles son mis derechos. Decirle, yo sé también cuáles son los míos. Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Es decir, castígalo, pero no con iras. No con iras. Repréndelo, disciplínalo. Aquí hay autoridad de Dios que va por encima de cualquier autoridad del mundo. Porque ahora te dicen, es que le pones un dedo a tu hijo te denuncia con la policía viene y te lleva preso. No, la autoridad de Dios está por encima. Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, ya leímos, mas la vara de la corrección la alejará de él. Yo sé cuál es mi derecho, hijo. La vara te la presento. ¿Quieres conocerla? Cuando quieras, cuando sea necesario, te la voy a presentar. Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Muchachos consentidos, aquellos que nunca escucharon un no de los labios de su mamá y de su papá, son la vergüenza de mamá y de papá. Dios mismo es castigador de los que ama, porque dice Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amén. Entonces la función de los padres es disciplinar a los hijos y amonestarlos en el temor de Dios. ¿Qué es lo mejor que les podemos heredar a nuestros hijos, mis queridos hermanos? Disciplina, principios y valores cristianos. Padres, no nos esforcemos tanto en heredarles propiedades, bienes, riquezas. No, heredémosles un buen nombre, un buen ejemplo. Heredémosles principios, heredémosles el temor de Dios para que les vaya bien en la vida. Eso es lo que más les va a servir. No descuidemos el tiempo que podemos pasar con ellos siendo ejemplo. No nos justifiquemos con frases muy populares y muy bonitas que dicen, no importa la cantidad, sino la calidad del tiempo que paso con mi hijo. No, ellos quieren cantidad. Ellos quieren que estemos ahí con ellos y para ellos. Papás, para eso estamos. Que nos vean como el padre y la madre fuertes, que los pueden abrazar, que los pueden disciplinar, que los pueden aconsejar, que los pueden llenar de amor. Que nos vean como ese sitio a donde ellos pueden venir con un problema.
no como aquel que llega cansado de noche porque está haciendo un futuro para mí, aleluya, me va a dejar mucha herencia, pero nunca le vi. Trabajó tanto que nunca le vi. No es la calidad lo que buscan, no es los 5 minutos al día, pero qué lindo que pasamos, papi, esos 5 días, me quedaron. No, más tiempo, ellos demandan tiempo de los padres. No nos dejemos llevar por esas frases que suenan bonitas, pero que no tienen nada que ver con la función que como padres tenemos en la vida. Si Dios nos ha dado esa maravillosa herencia que son los hijos, como dice su palabra, que son una herencia maravillosa, no la descuidemos. No la dejemos en manos de otros. Yo entiendo que hay circunstancias que las madres tienen que salir a trabajar y los padres también para poder proveer al hogar. Yo entiendo que hay esas circunstancias, pero tenemos que encontrar el equilibrio, porque muchas veces, y pónganse la mano al corazón, muchas veces no estamos dejando a los hijos para ir a satisfacer las necesidades del hogar, sino los gustos, las cosas innecesarias, los lujos. No lo que demandan nuestros hijos, sino lo que demanda una sociedad consumista. Es así. Tenemos mucho más de lo que necesitamos, pero queremos abarcar más y descuidamos lo más preciado que son los hijos. Entonces sí tenemos que buscar como padres y madres ese equilibrio dentro de nuestra función del hogar, porque a la final lo que queremos entregar a este mundo son hombres y mujeres de bien, con principios y valores cristianos. No arrogantes, no hedonistas, no anárquicos, que no saben respetar a las autoridades. Que tengan el temor de Dios es lo principal. Sabemos que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si nuestros hijos aprenden el temor, la reverencia a nuestro Dios, tendrán sabiduría para tomar las mejores decisiones en su vida, y eso vale más que cualquier herencia. Las grandes herencias, las grandes fortunas materiales son dilapidadas en cuestión de una década por los hijos que no tienen sabiduría. ¿De qué ha servido? De nada. Mucho más vale la sabiduría. La misma palabra dice que es más valiosa que cualquier cosa. Así que resumimos ya, para terminar, mis hermanos, se termina esta serie, diga amén. Con un resumen, ¿no es cierto? La familia es importante, ¿no es cierto? Es el núcleo de la sociedad, es el lugar de reposo y de paz, ¿no es cierto? La familia es formada por Dios, ¿no es cierto? Y la formó así, hombre con mujer. Cualquier otro diseño familiar es un engaño del enemigo. La familia es un hombre y una mujer que pueden procrear hijos. Amén. Ese es el modelo divino. Dejó claras del Señor las funciones para cada uno de los miembros de la familia. Se resumen así: esposos, amen; esposas, sujétense; padres, instruyan; hijos, obedezcan. Así de sencillo. Hubiera empezado por ahí y nos ahorrábamos toda esta parlamento, ¿no es cierto? Cada miembro de la familia es igualmente importante. No hay el que es más importante y el de menor valor. No hay jerarquías en la familia, excepto, bueno, como dice, el marido es la cabeza de la mujer. No, pero no es un puesto de mayor importancia. Es una función distinta solamente, ¿no es cierto? Y además son codependientes los unos de los otros. Los hijos dependen de los padres de los hijos, del esposo de la esposa, y entre todos dependen y son un núcleo familiar. ¿No es cierto? Por eso dice Efesios 5:21, donde empezamos, someteos unos a otros. Todos somos importantes, codependientes los unos de los otros. Sin Dios ninguna familia funciona plenamente. Es necesario que Dios forme parte de tu familia y la parte más estructural de tu familia. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Queridos amigos y hermanos, hemos visto durante 4 jueves las funciones de cada uno de los miembros de la familia. Todo esto es en vano si es que Jehová no edifica la casa. Es decir, no es con nuestra fuerza. Tiene que estar el Señor invitado en nuestra casa como el miembro principal de nuestras familias, ¿no es cierto? Así que una familia funciona si cada miembro asume su función, pero como dice en la palabra y la repite muchas veces, como al Señor, en el Señor. Si Cristo está presente en nuestro hogar funciona. Eso es lo principal.
y que Él dé sabiduría a cada uno de nosotros dentro de nuestras funciones como miembros de la familia. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para cerrar esta serie, este conversatorio que hemos tenido durante estos días jueves.